Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Paradigmas. El día de hoy tengo uno de esos programas especiales muy interesantes, programas que tienen que ver con la mente, con el pensamiento, programas que tienen que ver con la actitud, con la persona, con el desarrollo humano. Reprograma tu mente. Es el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos ya en el set con Leonardo Luján. Leonardo Luján es neurocoach, PNL, esta disciplina tan interesante como es la programación neurolingüística, que él desarrolla y en la cual él está muy calificado. Él tiene 11 años en desarrollo humano, 7 años específicos en PNL, en programación neurolingüística, 5 años liderando la comunidad en Internet AIDER Global, aunque es un término que viene del francés, aider, que significa ayudar, y dictando cursos online. Vive enteramente en estos momentos ya del mundo virtual, del mundo de Internet, completamente dictando sus cursos, ¿no? Sus conferencias, vendiendo sus infoproductos, en fin, es toda una personalidad que está acá en Huaraz y está trabajando, está desarrollando últimamente un interesante y lindo proyecto, en verdad, como es la Escuela de Desarrollo Humano, Desarrollo Personal y Empresarial, justamente vinculada a la comunidad AIDER Global. Yo he tenido la suerte de estar en uno de sus cursos, viendo algunos temas básicamente de Internet, pero me pareció fascinante, y además colaborando y cooperando ahora en algunos proyectos, en unas cosas, con este interesante tema que es en general el desarrollo humano, y específicamente, Leo, déjame llamarte Leo porque Leo te llaman tus amigos, específicamente en este tema, hablando de desarrollo humano, pero con PNL. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Gracias, tus primeras impresiones. por invitarme a tu programa y a toda la audiencia de Huaraz. Gracias, porque realmente uno siempre es un mensajero de un mensaje. Y hoy día estoy aquí para compartir contigo y transferir esta información a muchas personas y desde el desarrollo personal, ¿no? El desarrollo personal con programación neurolingüística, creo que la diferencia está basado ya no solamente a la información, sino a trabajar con tu cuerpo, mente y tus emociones. Entonces, es lo que ha cambiado y lo que ha mejorado esta tecnología que se llama programación neurolingüística. Pero que ya tiene un tiempo, ¿no, Leo? Porque ya, digamos, la programación neurolingüística no es tan nueva. O sea, acá es nueva, digamos, acá para Wallace, pero en realidad no es tan nueva para... No, mira, la historia de programación neurolingüística es una tecnología de cambio mental que nace en los años 60 por un lingüista llamado John Grinder, Richard Bandler, 12 visionarios, ahora denominados genios, porque ellos empezaron a estudiar el comportamiento humano desde los mejores psicoterapeutas de esos tiempos, como Virginia Satir, Milton Erickson, todas estas personalidades que trataban a las personas y lo hacían de una manera natural, sin utilizar ningún producto ni nada por el estilo. Entonces, ellos grabaron a estas personalidades y se dieron cuenta que estaban utilizando cierto proceso que trabajaba con tu cuerpo y tu mente y tus emociones, y a partir de ahí desarrollaron esta tecnología justamente pegado a la psicología, sino que la psicología, el mundo de la psicología normalmente como que no le ha dado importancia, y la idea es que cada vez ahora ya, porque antes no era probado científicamente que funcionara esta tecnología de programación neurolingüística, sin embargo hoy día ya a nivel internacional, ya a través de neurociencia, estudios científicos, los mejores expertos en desarrollo humano han validado estas tecnologías que sí funcionan en el cuerpo y en la mente, las emociones de las personas. Dime, Leo, ¿y cómo es posible reprogramar la mente? O sea, es posible, claro. Yo también sé un poquito la historia de los dos fundadores y de los maestros que tuvieron, ¿no? Claro. A Erickson, es más, en esa época también estuvo la Gestalt. Y, en fin, de ahí nace todo casi, ¿no? Claro, de la psicoterapia humanista, ¿no? Claro. Pero ¿es posible reprogramar la mente? Porque mucha gente lanza cursos, dice cosas, y mucha gente dice que esto es un mito solamente. Exacto. ¿Es posible reprogramar? Es posible, lo que pasa es que nos hemos quedado mucho con la reprogramación muy tradicional. Y la reprogramación tradicional está basada en afirmaciones, por ejemplo, yo soy exitoso, yo soy millonario, yo soy rico, pero incongruentemente con tu cuerpo y tu mente quizás no estás pasando esa realidad. Entonces hay una incongruencia con tu cuerpo. Claro. Entonces como que la reprogramación tradicional no ha funcionado y como que a muchas personas les ha desanimado el reprogramar su mente, porque como que es no conocer cómo funciona tu mente. En cambio, la programación neurolingüística lo que te propone es que conozcas cómo funciona primero tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, y aprendas a reprogramarlo.
Entonces ya tiene que ver con todo un proceso, y no solamente motivación, que normalmente yo recuerdo alguna vez mi gran maestro, Edmundo Velasco, un mexicano, decía que los latinos somos muy emocionales. De hecho, el latino, tú vas a un evento, de hecho, hace 10, 20, 30 años, han venido súper motivadores a Latinoamérica, y hemos ido a grandes eventos donde hemos salido súper motivados, más o menos como una frase como esta: tú estás como estás y luego que eres por lo que pones a tu mente. ¿Quieres cambiar tu vida? Cambia lo que pones a tu mente, y tú llegas a tu casa, tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿cómo cambio mi mente? Claro. Y ahí en esa pregunta es donde, a través de preguntas, lo decía Anthony Robbins, mientras más preguntas te haga, más respuestas vas a tener para que marquen tu camino. Y en esas preguntas creo que van más a fondo en la transformación. Y ahí se dan cuenta que la motivación o la sugestión o las afirmaciones funcionan siempre y cuando hayas limpiado tu mente, hayas liberado tus emociones. Entonces, ahí creo que la programación neurolingüística lo que nos aporta es un proceso mucho más práctico, real, como para cortar esa curva de aprendizaje y no pasarte 10, 20 años para cambiar de hábitos, ¿no? Esa es la diferencia, creo que en la reprogramación. Que sí se da la reprogramación, sí existe. Pero siempre, como tú dices, tocando un poquito el tema digamos, de la suciedad, entre comillas, que puede haber en tu mente y en tu alma, ¿no? Porque son emociones y son pensamientos, no solamente, además están íntimamente entrelazadas, ¿no? Porque uno piensa algo y eso le da una emoción, o se emociona con algo y eso produce ciertos pensamientos, ¿no? Exacto, entonces la reprogramación no es un mito, sí existe, sin embargo a poco les funciona, porque no todos tenemos una vida, por ejemplo, que has tenido mamá y papá y que nunca se han separado y te han tratado bien. No todos tenemos la misma vivencia con nuestros padres, nuestra descendencia. Entonces, obviamente, a algunos sí les funciona, a algunos no. Y normalmente la reprogramación no ha funcionado a mucha gente. No sé si te acuerdas de la película El Secreto. Claro. Creo que vamos a cumplir 10 años. Que forma parte de un libro, que forma parte de un libro. Viene de un libro. Claro. Y básicamente la película Secreto decía: lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú hablas, tarde o temprano va a ser tu realidad. Entonces eso como que la gente empezaba a pensar, a sentir y a hablar lo que quería, y pasaba 2 años, 3 años y seguía la misma situación. Decía, no funciona. ¿Me dejo entender la idea? No funciona. Y claro, no va a funcionar porque solo es motivación. Te estás viendo algo que quieres, pero no estás trabajando en la profundidad. Claro, porque además, Leo, digamos, tú puedes pensar y sentir y decir que vas a estar o que imaginar que estás en eso, pero si no hay acciones concretas, pasos concretos, camino concreto, eso se queda en la nada. Pasa algo y te desarma, ¿no? Exacto, es lo que yo llamo proceso. Y porque si uno no entiende exactamente que desde nuestra vida es un proceso, entonces como que nuestra mente consciente, porque hay que entender esto, ¿no? La mente está distribuida en 2 partes: mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente domina el 5% nada más de tus decisiones, y el 95% es la mente inconsciente. Entonces, si uno entiende esta parte, la mente consciente está muy a corto plazo. Está mucho a la cosa rápida. Quiere ganar dinero ya, quiere cambiar tu vida ya. ¿Me dejo entender la idea? Entonces, de esa manera, mucha gente le llama la atención, se motiva y hace las acciones un día, 2 días y luego la abandona. Y cree que con lo que hizo ya va a cambiar su vida. Porque no hay un contexto tampoco. Pues. No hay, exacto. No hay, y depende de muchas cosas. Depende como algún mentor dice, que hay 3 bancos que debemos empezar a alimentar: la parte espiritual, la parte mental, la parte emocional. Si no haces eso todos los días, o sea, de nada va a servir el libro que has leído, el curso que has ido o el taller que has seguido. Ahora mismo se conocen en el mundo, hay muchos intelectuales, gente que lee mucho, estudia carreras y sigue igual. Así es como una vida destruida, triste y no fracasada feliz, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y no es feliz. Entonces, yo creo que es lo que hace falta para que ya no sea un mito la reprogramación, sea una realidad. Y cada vez creo que con estas tecnologías y estudios de la neurociencia que cada vez se está realizando, yo creo que cada vez nos están validando la maravilla de conocernos y de realmente reprogramarnos y volver a ser la persona, o mejor dicho, ser la persona que tú quieres ser, y no ser la persona que quizás está viviendo incluso hasta vidas de otros, ¿no? Replicando increíble. Conducta, replicando actitudes. Duplicando muchas cosas que han hecho tus padres, tus abuelos, etc. Y siguen los círculos viciosos, ¿no? Y se ven en las familias. Y se vienen en las familias, es increíble. Esto es la física cuántica, cada vez está entrando mucho con el tema energía y física cuántica, y pues básicamente lo que te dicen en forma resumida,
si tú no has pensado, no has sentido, no has hablado la vida que tú tienes, es decir, estás viviendo una vida de tus abuelos, de tus padres o bisabuelos, o sea, 3 generaciones arriba. Entonces, posiblemente estás viviendo esa vida que no es tuya. Entonces, imagínate la importancia de despertar, que yo lo denomino despertar la nueva conciencia de prosperidad. O sea, despertar significa tomar decisiones para volver a empezar una vida que realmente te apasione, que ames, que el objetivo sea lograr la felicidad. Y no vivir de placeres como mucha gente lo hace, ¿no? Lo que pasa es que los placeres también, pues, cuando son placeres solamente y no tienen una base o un sustento, porque tú sabes que lo de adentro es hacia afuera, ¿no? O sea, lo de adentro genera lo de afuera, no al revés, Así es. ¿no? Entonces, los placeres mismos, digamos, a veces son una escapatoria, a veces son algo sin sustento, son efímeros, son inconsistentes muchas veces, ¿no? Y digamos, cuando uno vive solamente de placeres, es tan rápido el placer, se acaba tanto, o sea, tan pronto, perdón, que ya no queda nada, y a veces incluso van los bajones, ¿no? O sea, uno va así con mucha cosa y como la ruleta rusa, perdón, como la montaña rusa. Y te quedan las frustraciones, te queda el sentimiento que hoy día con la programación neurolingüística lo que se conoce es que te empiezas a reprogramar para cosas que son trágicas, como por ejemplo te produce ahora sí las enfermedades psicosomáticas. Claro. ¿Por qué? Porque de esa frustración, de esa angustia, de esas cosas, te quedas atrapado con eso. Vamos a conversar un poquito más, si te parece, Leo, en este tema, y vamos a profundizar también un poquito el tema, hablar de la angustia, hablar de todos los miedos, de los temores. Eso implica hablar además del pasado de las personas, y lo fundamental que tiene que ser cambiar por lo menos la percepción del pasado, como yo la llamo. Yo te comenté, yo soy psicoterapeuta también, cambiar esa percepción del pasado para cambiar, el pasado no lo vas a cambiar, pero se cambia la forma de ver, ¿no? Exacto. Y vamos a verlo desde la PNL, si te parece. Listo. Amigos, estamos conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL, estamos en Paradigmas, reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL. Reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Nos habíamos quedado o íbamos a empezar en este bloque, Leo, hablar un poquito sobre el pasado. El pasado de las personas, que suele ser muchas veces duro, y cuando uno está en estos avatares, en estas dinámicas, digamos, en estos trabajos, uno suele ver ese pasado muchas veces terrible, ¿no? Toca ver un pasado terrible. Sí, claro. ¿Cómo hacer que esa persona que tiene un pasado terrible, a través de la PNL o a través del neurocoaching, pueda salir de eso justamente para limpiar su mente y para poder despegar? Qué bueno, me encanta hablar de ese tema. ¿Sabes por qué? Porque te comentaba fuera de cámaras que yo intenté reprogramar mi mente con afirmaciones, con leer libros, escuchar audios, viajar a talleres. De hecho, entre 2009 y 2010 yo viajé por algunos países latinoamericanos contando mi historia sobre lo que estaba realizando. Sin embargo, seguí en la misma situación. Económicamente, como que a veces ganaba, a veces perdía, y estaba como que mi vida casi era la misma. Solo que tenía ganaba más, pero igual perdía más. Y entré en una frustración total de 2011 que no tenía una respuesta. Yo creo que es importante hacerse la pregunta, ¿no? Yo me hice tantas preguntas, y esas preguntas eran tal cual me hace la pregunta tú. O sea, ¿qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa si has tenido una vida difícil? Si tu padre te abandonó, tu mamá, o te golpearon de niño. O sea, ¿qué pasa con ese pasado si ahora tenemos información que es de mejor actitud? Tienes que hacer afirmaciones, liderazgo y todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso si además tenemos mucha información? Y yo me metí a internet, por eso amo el internet, porque me metí al internet, y en el internet encontré una conferencia de un español que estaba hablando de los latinos. Y decía que los latinos estamos como estamos por la mentalidad que tenemos. Si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Y dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, el latino para cambiar su vida tiene que aprender a seguir un proceso. Y esa palabrita proceso a mí me hizo mucho sentido. Me hizo así como reaccionar a lo que estaba viviendo. Y entonces me empecé a preguntar, ¿quién nos enseña
a construir un proceso diferente al que hemos venido. Inmediatamente empecé a pensar que nuestra vida es un proceso. Yo estoy seguro que la audiencia se puede poner a pensar ahora que nuestra vida es un proceso. Tú naces a los 7 meses o a los 9 meses, que normalmente es a los 9 meses, ¿verdad? Entonces, es un proceso natural, para empezar, ¿no? Que es natural. Luego de ahí tú naces, eres bebé, luego niño, ya cuando tienes 3, 4 años ya te mandan al jardín. Del jardín terminas el jardín, que es un proceso, y ahí te mandan a la primaria, que también es un proceso, luego te mandan a la secundaria, que también es un proceso, luego te mandan a la universidad, que también es un proceso, y termina la universidad y dices, ¿y ahora qué me toca? ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? Y yo en mis conferencias digo como son de broma, te iban mira, te han preparado todo corralitos, ¿no? O sea, eres niño y como tú no sabes, mamá y papá tienen que decirte vaya al jardín, ¿no es cierto? Tú no sabes el programa que te están programando. La idea es que hoy día nuestros padres si entienden y aprenden a realmente educar niños genios, hoy día tenemos un niño genio naciendo. Pero piensa, ¿no? Te meten al corralito del jardín, terminas ahí unos años, te abren el corralito y te vas a otro corralito. Primaria. Termina el corralito de primaria, te abren la puerta, ahora te toca entrar al corralito de secundaria. Terminas el corralito de secundaria, ahora te abren el corralito de la universidad. Termina el corralito de la universidad, te abren la puerta, ahora defiéndete por tu cuenta. Entonces uno empieza a perderse en la vida. Y según ahora estudios demuestran que nos empezamos a perder porque empezamos a vivir vidas divididas. Claro. Vivimos de una forma en la casa, de una forma en el trabajo y de otra forma en la sociedad. Incoherente, ¿no? Incoherencia total. Sí. ¿Y por qué? Porque queremos encajar en la sociedad. De hecho, te digo algo, Steiner, yo mismo la viví. Yo aparentaba ser lo que yo no era. ¿Por qué? Yo también la viví. Por quedar bien con los demás, claro, ¿o no? Eso es parte de un proceso en el que uno también se autodescubre y dice que estoy haciendo acá. O sea, yo soy quien soy, pero he vivido una vida ficticia, ¿no? Una vida de apariencias. Sí, de eso, de apariencias. Yo le cuento en mis conferencias, yo tenía 8 ternos, 8 tarjetas de crédito, jodido, pero con tarjetas y 8 ternos. ¿Me entiendes? O sea, pero no era feliz. ¿Pero quién era feliz? La gente. O sea, la gente que te veía, no, pues hablaba bien de ti, pero tú estabas mal. Entonces, eso me llevó a pensar algo. Entonces, a preguntarme, ¿qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra mente cuando hicimos ese proceso? Y ahí es donde, en esa investigación de neurociencia y todo, encuentro la programación neurolingüística. Ahí es donde me da luz exactamente cómo funciona nuestro cerebro. Y generamos circuitos cerebrales en todo ese proceso. Que esos circuitos cerebrales se convierten en surcos neuronales, estos surcos neuronales en hábitos y los hábitos en programas mentales. ¿Te imaginas, no? Increíble. Y se tejen estructuras, ¿no? Se tejen en membranas celulares, neuronales que te hacen actuar ahora inconscientemente. Redes, ¿no? Redes neuronales que te hacen actuar ahora inconscientemente. Por eso hoy día tú actúas como actúas, a veces no siendo consciente. Sin darse cuenta. Inconsciente. Y luego dices, discúlpame, pero no quise decir lo que dije, o no quise pensar lo que pensé, pero ya lo hiciste. ¿Quién fue? Inconsciente. Entonces nos hemos reprogramado, no nos hemos programado y no podemos reprogramarnos. Entonces aquí está mi punto. ¿Cómo cambiar el pasado? Todos no tenemos la misma suerte de vivir con papá y mamá. Yo tengo papá y mamá vivos y siempre han estado juntos. Entonces, como que todos no venimos de familias organizadas y no funcionales, sino disfuncionales, ¿no? Ahora que son la mayoría incluso, ¿no? Y que ahora es la mayoría, ¿no? Y tiene mucho sentido la explicación que te voy a hacer. Entonces, para mí ahí empecé a trabajar en descubrir qué pasa con nuestro cuerpo y nuestra mente. Ahí descubrí un proceso. Y es lo que yo ahora comparto en mis talleres, mis conferencias y mis cursos. Que hay que construir un proceso en base a 5 fundamentos, 5 pilares que debes empezar a trabajar. Número 1 es la limpieza mental. O sea, tienes que aprender a limpiar tu mente. Y limpiar tu mente es trabajar con tu cuerpo y tu mente, con ejercicios, con técnicas y con tecnologías, que no solamente es la PNL, entran muchas otras tecnologías, pero hay que aprender a limpiar nuestra mente, número 1. ¿Listo? Número 2, hay que liberar nuestras emociones. Porque es tan fácil, Einer, decirte, domina tus emociones, tranquilízate, ¿por qué no generas mejor actitud? Es muy bonito decir. Me encantaba una amiga que decía a sus empleadas, mira, cuando vengas al trabajo, deja tus problemas en el parque. Hoy es bonito decirlo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo lo dejo? ¿No? Entonces, es que primero hay que liberar nuestras emociones. ¿Y cómo liberamos nuestras emociones? Trabajando desde el pasado, trabajando desde tu pasado. Y luego, el tercer fundamento que me encanta, que es la parte fundamental de la tecnología y la disciplina que he desarrollado, es la autosanación del pasado. La autosanación del pasado para mí es el secreto del secreto que hace falta.
Porque la autosanación del pasado tiene que ver con tus padres, tiene que ver con tu descendencia, tiene que ver con la familia que te crió. O sea, tiene que ver con todo ese pasado. Con tu entorno, tu contexto, tu historia personal. Tu ciudad, en todo. Claro, o sea, claro, tu país y todo, ¿no? Colectiva, claro, ¿no? Claro, porque tu de otra cultura, manera, tus traumas, las noticias que has visto, todo. O sea, todo. Tienes que sanar eso. Claro. Porque si no te autosanas, y eso es importante porque a veces me dicen a mí, usted me sanó del dolor de cabeza. Hoy día a una amiga, por ejemplo, que le dolía la espalda y estaba la señora muy, muy mal, y así nomás en la imprenta ahí le hice una técnica muy sencillita que era un tema de respiración, imaginación nada más, y le calmó y dice, oye, pues usted me ha sanado. No, yo no soy sanador. Lo que yo hago es despierto tu sanador. O sea, el sanador eres tú. Los recursos los tienes tú. El tema es que no lo sabes utilizar. Y ahí es donde hay que trabajar en ese proceso. Entonces, de la autosanación. El cuarto fundamento, el cuarto pilar para mí en este tema del pasado es descubrir para qué eres bueno cuando ya logras eso. Es decir, ya limpiaste tu mente, liberaste tus emociones, autosanaste tu pasado, ahora descubre para qué eres bueno en este mundo. Claro. Y eso es bíblico. ¿Qué es tu misión, no? Claro. ¿Qué es la misión en la vida? Exacto, mira, es como el propósito, ¿no? Claro, el propósito de la vida. En la Biblia, en Proverbios 18-16, tu audiencia puede ir a la Biblia a verificar, ahí dice, el don del hombre te ensanchará caminos para sentarte con los grandes. No dice abogado, contador, ingeniero, ni siquiera pastor, ¿no? Dice el don del hombre. La pregunta es, ¿quién nos está enseñando a descubrir nuestro don natural? Porque nos enseñan habilidades, nos enseñan o nos influyen para elegir carreras que tengan que ver con las que nos gusta o que le dé más plata. Pero es que ese tema, Leo, es un poco peligroso para un sistema que busca que nosotros seamos básicamente instrumentos del parte sistema. De los instrumentos del sistema, ¿no? Entonces, ser un buen abogado, ser un buen ingeniero es para que tú sirvas a ese sistema. A ese sistema no le interesa que tú seas feliz, no le interesa que te desarrolles en plenitud, ¿no? Es verdad. Por eso que hoy día tengo mucho profesional frustrado. Y yo te decía, y ahora vuelvo al tema de cuando termina la universidad, ¿por qué crees que el 80% de los que terminan una carrera no ejercen la carrera? Porque no solamente se pierden en la vida, sino que no saben para qué son buenos. Entonces han estudiado una carrera y ahora mismo las personas que nos están escuchando, que están estudiando en la universidad, están estudiando carreras que ni siquiera va con ellos. En muchos casos. En muchos casos, que mayormente son influencia por quién, por papá, por mamá, por la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el tema de este cuarto pilar, descubrir para qué eres bueno, descubrir todo natural o validarlo, quizás ya lo tienes porque es algo a veces natural, es clave. Y luego de ahí, un plan de vida. Para mí el plan de vida es libertad. Si no tienes un plan de vida, decía un gran mentor, Jim Rohn, si no tienes un plan de vida, estás trabajando para el plan de alguien más. Y ese alguien más a veces ni siquiera tiene plan para ti. Entonces, a veces cuando tú entras en frustración en el mundo, es porque no tienes claro al rumbo de tu vida, no tienes claro esas 8 áreas de tu vida, a dónde la quieres llevar. O porque has sido adoctrinado desde pequeño a seguir determinada ruta que está marcada, que es justamente la universidad, antes de eso la secundaria, antes la primaria, etcétera, etcétera. Exacto. Y justamente para que tú llegues a tu vejez, te jubiles, después de la jubilación, viene no sé, un tiempo poco, una jubilación miserable además, y un sueldo miserable que recibe un jubilado en el país, y te mueras, ¿no? Y te mueras. Es como que modeles a tu descendencia o modeles los que te programaron. Por eso hay una frase que yo siempre digo en las conferencias, esa frase que dice que tú eres el promedio de las 5 personas que te rodean, actual, yo lo he mejorado, o mejor dicho, le llevo más allá, que tú eres el promedio de todas las personas que te programaron. Claro. Y ojo con reprogramar, no quiero aquí que la tomen en cuenta la gente que, por ejemplo, tu papá te programó, tu mamá te programó, pero a ellos también lo programaron, así que aquí no hay que culpar a los demás, sino hay que mejor tomar responsabilidad y empezar a construir tu propio proceso de cambio, primero mental, luego emocional y luego educativo. Ese es el reto. Yo creo que es algo, o es con un llamado para lograr ese objetivo o ese fin que es la felicidad. Tú has mencionado algo muy importante, Leo, que es el tema del entorno que te rodea. Si tú no te apartas o no tomas distancia de los entornos tóxicos, esos entornos tóxicos no puede salir estupendo una charla y llega un entorno tóxico y se hunde y se frustra. Pero me gustaría hablar un poquito más de ese tema de las relaciones, de lo tóxico, los entornos, las historias en familia, las historias personales en familia. Pero si te parece, vamos a hacerlo luego de esta pausa publicitaria. Amigos, estamos conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL. Reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos luego de ello con nuestro siguiente bloque.
Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL. Reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a entrar, si te parece, Leonardo o Leo, en el tema que quedó pendiente. Hemos visto el pasado, pero el pasado también viene acompañado por una historia. Y suele ser una historia familiar, una historia personal, una historia de contexto, una historia de personas. Círculos de influencia, justamente. ¿Cuán gravitante es el círculo de influencia, las personas alrededor tuyo, para tu propio desarrollo? Mira, yo comparto 3 niveles de conciencia para que te resumen esos 3 niveles, cómo yo me di cuenta de que tu historia mucho tiene que ver, tus relaciones familiares tienen mucho que ver, tu entorno tiene que ver mucho que ver, la colectividad tiene mucho que ver contigo. Tu cultura y tu nación también, ¿no? Tu cultura, tu nación, todo, ¿ah? Claro. Entonces, yo me di cuenta en 3 niveles de conciencia. Checa la idea. Cuando yo empiezo, yo soy de una provincia donde nació César Vallejo, y no sé si la audiencia sabe dónde nació César Vallejo. Yo le he visitado Santiago de Chuco, Santiago claro que sí. de Chuco, yo soy de Santiago yo de Chuco, ahí. a 3 horas, y recuerdo que esos años allá, pues, normalmente, ¿no? A nuestra generación, digamos, respetamos lo que nuestros padres decían, ¿no? Y nuestro padre decía que hasta que tú no tengas la libreta electoral, ¿no? El DNI, o ya eras ciudadano, tomabas tus propias decisiones. Siempre todavía estabas bajo decisiones de tus padres. Entonces yo, de 0 a 17 años, yo estaba bajo las decisiones de mis padres. Entonces yo rogaba a mi papá que me lleve a la costa, que yo quería trabajar a los 14 años y no quería. Entonces, ese primer nivel de conciencia, de 0 hasta la edad que tomas tus propias decisiones, estás en ese primer nivel de conciencia como una esponjita que tú absorbes. ¿Sí? Eres un recipiente vacío que empiezan a llenar información, paradigmas, creencias, costumbres, claro. Ahí donde también entra la cultura y todo, a ti. Entonces tú ahí no cuestionas nada, solamente aceptas, ¿de acuerdo? Ese es el primer nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es cuando tú ya tomas tus propias decisiones. Yo tomé mis propias decisiones a los 17 años, cuando ya saqué mi libertad electoral, y tomé la decisión de irme de la ciudad, de irme del pueblo, a venirme a una ciudad más de 1 millón de habitantes como Trujillo, sin conocer. Pasas al segundo nivel de conciencia y dices, ahora tomo mis propias decisiones, ahora estudio la carrera que quiero, me caso con quien quiero y todo lo que yo quiero, ¿me entiendes? Y casi como que la mayoría hace eso, ¿no? De una edad adulta. Y entonces empiezas a trabajar duro. O sea, yo empecé a trabajar muy duro, casi 24 horas al día, a ahorrar dinero, a poner negocios. Yo he puesto, Einer, 8 negocios, pymes. 4 fracasé. Puse 2 mini market en sociedad, también fracasé. Así que si buscamos el más fracasado del norte, soy yo, ¿me entiendes? Entonces yo ese tema me empecé a dar cuenta por qué me pasaba a mí, si yo era buena onda, o sea, hacía cosas buenas a la gente, la ayudaba. Pero ¿por qué me pasaba eso a mí? Y cuando te contaba de la frustración 2011, fue justamente porque tanta información que tenía y seguía en la misma situación. Y ahí me doy cuenta que en ese segundo nivel, ya con estudios y formación, me doy cuenta que en ese segundo nivel, mira lo interesante, vives inconscientemente con toda la programación del primer nivel de conciencia. Es como que empiezas a vivir casi todo lo que te programaron. Te liberas externamente, pero no internamente. Pero no internamente. Claro. Y normalmente actúas internamente. Claro. O sea, a nivel del inconsciente actúas toda tu vida, ¿no? Claro. Y mucha gente se queda ahí en el segundo nivel de conciencia. Entonces cuando yo despierto, porque el tercer nivel, arriba, el tercer nivel se llama despertar la nueva conciencia y prosperidad. Claro. Y cuando yo despierto, veo atrás, y mi vida, cuando en el segundo nivel de conciencia estaba, se parecía a los que me educaron, por ejemplo. Mis profesores, empecé a investigar y casi vivían la misma vida que yo. O sea, yo lo estaba siguiendo casi el mismo modelo. Y hay una validación científica que nosotros tenemos una neurona espejo, que si yo paso contigo más de 60 minutos, tiendo a modelarte. Eso es real. Entonces, me di cuenta que entonces mis profesores, casi yo estaba viviendo la misma vida de ellos, mis compañeros de clases de primaria, de secundaria, estaban viviendo lo mismo que yo. Incluso me di cuenta que hasta vivía casi la misma vida de mis familiares. Incluso vivía en el mismo barrio, donde todos se quejaban, todos echaban la culpa a la política. O sea, oye, ¿dónde estoy? O sea, realmente en el segundo nivel de conciencia vives con la programación del primer nivel de conciencia. Claro. Ahora, ¿qué hay que hacer para pasar al tercer nivel de conciencia? Es despertar. Einer, creo que es el gran reto ahorita del mundo, es despertar. Y creo que ya hay gente que está despertando. ¿Y qué es despertar? Despertar es
aprender a vivir desde el amor en un mundo no tradicional, no el tradicional, porque el tradicional hay quejas, hay sobornos, hay tantas cosas que pasan. Mira la política, cómo estamos en Perú, o sea, todas esas cosas malas que el ser humano de una otra manera le ha inventado, nos afecta. Y si uno toma la decisión de despertar, empieza a despertar y vivir desde el amor. Y ahí empieza a trabajar un proceso de sanación. Ahí tú tienes que tomar la decisión de volver a empezar una nueva vida. Yo, Einer, en mis conferencias y mis talleres, yo cuento algo. Yo hice fiesta. Yo hice fiesta cuando me enteré de esto. Yo no sé si tu audiencia en este momento dice, oye, es increíble lo que me ha pasado y tal vez estoy viviendo en automático y no me doy cuenta. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora tal vez no soy yo. Es una programación inconsciente que sin saber lo estoy haciendo. Pero hay mucha gente, Leo, que no quiere justamente ese despertar, o le da temor ese despertar, o no se da cuenta que tiene que despertar. Por ejemplo, vive con los miedos de la religión, vive con los miedos, vive idolatrando a sus padres. A mí me parece que uno debe amar a sus padres, uno más que debe, de esa palabrita tampoco está bien. Uno ama porque ama a sus padres, tiene que amar a sus padres, pero los padres también son seres falibles, seres que pueden fallar, y a veces pueden fallar mucho más que tú. Te pueden amar con toda la voluntad del mundo, pero muchas veces fallan por menos educación, por menos cultura, etcétera. Hay que amarlos, pero hay que entender que son seres que fallan. Y hay mucha gente que idolatra a los padres y no les dice ni pío, y sigue la vida de los padres, y sigue las intenciones de los padres. Exacto, el modelo. Hay una frase de un gran mentor, Jürgen Klarich, neurocientífico. Él dice algo interesante. Dice, ama a tus papás, respétalo a tu papá, pero no lo hagas caso. Exacto. No lo hagas caso. Sabio, totalmente sabio. Claro, porque dice, ellos ya no saben cómo ahora se vive la vida. Claro. Un día llegó una señora, no me va a dejar mentir si está la señora viéndonos, no voy a decir su nombre, pero llegó un día la señora a mi conferencia y me dijo, ¿sabes que yo vengo a tu conferencia, taller, porque me das cuenta algo? Que mi hijo, que está en la universidad, sabe más que yo y me da vergüenza. Y quiero aprender por qué es esto de la neurociencia y estas cosas. Es interesante, eso es despertar. Es despertar, claro, decir, ok, yo no reconocer, claro, no critico o no juzgo, no comparo lo que hay. Porque ya sabes, nuestro padre dice, no, pero a mí me enseñó mi profesor que yo sea así. Mi profesor dice, sí, hoy día los niños están naciendo con mejores dotes, talentos. Entonces, pero como los padres y los profesores no saben educar al genio, no lo entienden, es increíble, lo están limitando. Hasta los drogan, ¿no? Con el tema de la psiquiatría, la y con estas nuevas enfermedades. Exacto. ¿No? Es increíble. Una amiga me dice que a su hijita, por ejemplo, es muy habladora. De hecho, me fui a un programa de radio y la niña quería hablar conmigo. Entonces, dice que la profesora le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Esta niña mucho habla, así que si se sentaba adelante, vamos a mandarla atrás. Imagínate, estás frustrando una niña que puede ser la primer conferencista peruana, o quizás la primer presidenta. Pero le estás frustrando. Decía, en la educación tradicional no hay forma todavía de que entre la neuroeducación. Todavía hay muchos paradigmas. Pero es, o sea, digamos, es un estanco cerrado por la educación tradicional y es totalmente anacrónica, ¿no? O sea, la gente que estudiaba las teorías educativas y la historia de la educación en el mundo se da cuenta, o nos hemos dado cuenta de alguna forma, porque a mí también me gusta ese tema, de que es una réplica de las fábricas antiguas, de la revolución industrial, 200 años detrás, o 150 años detrás. Es increíble. Y ahora tenemos información, Einer. ¿Tú crees que los grandes, no sé, ministros y todos estos grandes, no sé, líderes de la política, los que manejan un país, ¿tú crees que no saben esto? No saben. Lo saben. Si no sabes cuál es... Un día yo le pregunté a un político por qué hacía esto. Y yo encontré la respuesta del político y la respuesta de un neurocientífico. Y la respuesta del político era que cuesta mucha plata cambiar la educación. La respuesta del neurocientífico dijo que nosotros no podemos hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Nuestros hijos o hijos de ellos. Esto me lleva a un recuerdo en el 2014 que se acercaron un partido político a invitarme para ser candidato, ¿no? Y yo les contesté, porque yo estudio mucho este tema y yo estoy más enfocado en la parte empresarial y programación neurolingüística, me alejaba un poco de la política. Entonces yo les decía, nosotros no vamos a poder cambiar el Perú. Nosotros no vamos a poder. ¿Sabes quién va a poder cambiar nuestro país? Nuestros hijos, nietos o bisnietos. Pero algo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué? Nosotros tenemos que romper esos patrones mentales. Mira lo bendecido que somos, Einer, ¿verdad? Yo a veces cuando comparto esto me emociona tanto. Somos nosotros los que tenemos que empezar el camino, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos realmente afortunados, bendecidos,
porque nosotros estamos conociendo esto para romper esos patrones mentales de escasez, de pobreza, de crisis y construir un nuevo proceso en nuestra mente, porque a través de nuestra genética, a través de nuestros patrones de comportamiento, estamos heredando a nuestros hijos. Y eso, ellos pueden cambiar un país. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros queremos cambiar con todo lo que tenemos. Claro, sin limpiar nuestra mente, sin autosanar nuestro pasado, sin liberar nuestras emociones. ¿Cuántos políticos son buenos cuando no son políticos? Se meten a la política y se transforman. Claro. Cuando ven, o cuántas personas en teoría, digamos, no harían las cosas que cuando están en política empiezan, ¿no? Las coimas, los robos, el soborno, etcétera, porque no son personas, digamos, sólidas en sí mismas, y claro, una oportunidad de este tipo, inmediatamente. Y tiene todo un tema de programación que lo hace actuar como es. Claro. Es decir, la persona que, por ejemplo, hace coimas, estos que en la política que hay mucho de esto de qué está pasando ahora en la política, él desde niño ya empezó así. Lo que pasa es que potenció eso de adulto porque tiene el poder. Por eso dice que el dinero potencia lo que eres, ¿no? Exacto. Tal cual, sí, ¿no? Exacto, y justamente esa es una verdad, ¿no? Sí. Realmente cuando tienes poder o cuando tienes dinero es cuando se te revelas exactamente quién eras. Ese otro quién yo, eres, ¿no? exacto. Y si eres una persona bien construida, claro, el poder y el dinero van a servir para ayudar a los otros, pero si eres una persona mal hecha, mal crecida, vas a usar mal el poder. Exacto. Y que normalmente mal se usa el poder, ¿no es cierto? Vamos a seguir conversando de eso. Leo se ha pasado rapidísimo este tercer bloque también. Sí. Vamos a entrar a un último bloque ya, hablando un poquito más ya de los proyectos que vienen. Estamos viendo cómo cambiar, nosotros hemos dicho, ¿no? Como generación, y qué proyectos podemos hacer, o qué proyectos estás haciendo tú actualmente, o se están impulsando acá en la ciudad y en general en el país. Amigos, estamos conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL. Reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una breve pausa publicitaria y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta en Paradigmas conversando con Leonardo Luján, neurocoach PNL, programación neurolingüística. Reprograma tu mente es el tema que nos convoca el día de hoy. Leonardo, en este último bloque vamos a conversar un poco, si te parece, respecto a los proyectos, perspectivas, posibilidades, que hemos visto ya la parte diagnóstica, digamos, de alguna manera, y vamos a ver ahora lo que se puede hacer y de alguna forma también lo que estás haciendo o lo que se puede estar impulsando a través tuyo y a través de algunas personas acá en la ciudad de Huaraz y en general en el país o en esta zona, ¿no? Bueno, para Huaraz tengo una buena noticia. Ya sabes, nosotros, o mejor empiezo desde que un coach me dijo, yo creo mucho en Dios, y mi madre siempre leo la Biblia, desde muy chiquito me enseñó a leer la Biblia. Y alguna vez un coach que contraté por un tema emocional y me dijo, Dios no va a hacer nada por ti. Y Dios no va a hacer nada por ti. Y yo le pregunté, ¿por qué? Pero normalmente estamos acostumbrados a que Dios nos ayude, ¿no? Y me dijo, porque Dios todo lo hace a través de ti. Tú eres un instrumento divino de Él y tú eres un mensajero de su mensaje. ¿Y cómo son los mensajes? A veces ideas, personas, proyectos, o sea, ideas. Entonces yo llego ahora, inspiración. Exacto, yo llego ahora justamente por eso, ¿no? Conocí dos personas maravillosas que se interesaron sobre el tema. Yo estaba viniendo a Huaraz de vez en cuando, siempre a dar algunas conferencias, algunos talleres, y me regresaba, ¿no? Normalmente mis conferencias son un viernes y un sábado es mi taller y mi regreso. Eso hago en Lima o en Trujillo. Sin embargo, este año tomé una decisión de crear la primera escuela de desarrollo personal y empresarial con esta tecnología que se llama programación neurolingüística. ¿Y por qué una escuela? Porque creo que tenemos que, si tomamos la decisión de reinventarnos, de construir tu propio proceso, tienes que empezar desde lo básico, para que vayas avanzando en lo básico, intermedio y avanzado. Creo que eso lo tenemos en nuestro programa ya creo que les ha quedado claro a la audiencia de que hemos construido un proceso y ahora nos toca construir el nuestro, pero sin ya profesores, sin universidad, sino con nosotros mismos, ¿no? Entonces decidí crear la escuela para brindar cursos y certificaciones basados en este proceso, para que logremos acortar la curva de aprendizaje y no tengas que pasarte años para, no sé, 1 o 2 años para eliminar una angustia, un miedo, nervios, hablar en público, o que te suda las manos, cosas que incluso tal vez de una u otra manera tu cuerpo y tu mente lo ha provocado desde muy niño. Claro. Y esas cosas se puede trabajar, ¿no? Entonces,
ese es el proyecto que tenemos para Huaraz, para la comunidad. Estamos iniciando esta escuela y estamos obviamente como contigo. Creo que yo no creo que existe la casualidad, sino la causalidad. Exactamente. O sea, en eso coincidimos absolutamente. Exacto, siempre cuando tú tomas la decisión, y recuerdo una frase interesante de un gran mentor que decía, cuando Dios te pone una idea, ¿verdad? También te pone la capacidad para llevarlo a cabo, los recursos, pero también las personas. Sí. Es increíble. Entonces, aquí conocí dos personas, una de ellas es Vanessa Pom, una profesora licenciada en estadística, que le mando un saludo desde acá, y su amiga Pilar Vega, que ahora es nuestra gran amiga y socia. Pilar Vega es una gran empresaria aquí en Huaraz, que está iniciando su emprendimiento, muchos años no lo ha hecho. Entonces, gracias a estas dos personas, mujeres con gran entusiasmo, ¿no? De aportar valor a su comunidad. Eso es muy interesante, ¿no? Que poco se ve, ¿no? Sí. Sobre todo en mujeres, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención eso. Entonces dije, ok, vamos a formar la escuela y voy a formar facilitadores. Ahora estoy con certificaciones para facilitadores y certificaciones para coaching, para neurocoach, para que obviamente Huaraz tenga una escuela de neurociencia donde aporte valor a la comunidad. Tanto en diferentes áreas necesitamos, imagínate, profesionales independientes, empresarios pyme, estudiantes de universidades, padres de familia, ¿verdad? Yo estoy haciendo coaching, por ejemplo, incluso de parejas. Claro. Entonces, hay mucho que hacer en Huaraz. Entonces, ese es el proyecto que tengo. Y bueno, Einer, contigo, porque tú estás también en este tema de apoyar a la comunidad, de ayudar, y además conoces mucho de este tema. Entonces, vamos a formar una alianza y vamos a unirnos. Y yo invito a personas que si ya conocen estos temas y quieran unirse con la escuela para ayudar más a la comunidad huarazina, que se acerquen, y estamos haciendo alianzas. La idea es despertar la nueva conciencia y prosperidad. Creo que ya es momento que las personas despierten, no sigan dormidas, andando vivos por ahí por la calle. Claro, había un dicho antiguo que decía, hay personas que andan en el mundo como si estuvieran muertas, y más bien hay muertos que permanecen vivos porque sus recuerdos y sus ideas siguen vivas, ¿no? Es increíble, ¿no? Por eso es tan importante el darse cuenta, ¿no? En Gestalt, yo te comenté, tengo una formación gestáltica. En Gestalt es el darse cuenta y salir de eso, ¿no? Y despertar y enfrentarse y afrontar y decir, bueno, yo puedo hacer cosas, ¿no? Exacto. Hacerlo consciente, claro. Incluso lo inconsciente que has venido haciendo. Porque cuántas veces hemos sido inconscientes. Entonces, si uno despierta, lo hace consciente y dice, oye, ¿qué estaba haciendo en mi vida? Y uno puede vivir todos los días y tener la experiencia de la vivencia diaria, que es una experiencia maravillosa, porque todos los días son diferentes. Claro. Tú puedes estar, entre comillas, la gente te dice, no, pero es su rutina, entra al trabajo, sale, etcétera. No, pero una persona consciente no. Una persona consciente, cada cosa, cada detalle, cada emoción, cada otra persona es nueva. La vive, la experimenta y se llena. Eso es felicidad. Claro. Lo que pasa es que la felicidad, como te decíamos antes, como que la hemos confundido. Por eso yo creo que estos proyectos van enfocados realmente al desarrollo humano. Por eso yo invito a empresarios, a profesionales, a líderes, que creo que es momento, que incluso necesitamos líderes, necesitamos conferencistas. Yo estoy entrenando 3 mujeres maravillosas que quieren ser conferencistas. Mira, ese es uno de la dolencia peruana, que siempre dependemos de algunas personas, grandes oradores. Necesitamos más una oratoria natural, auténtica, original. Necesitamos eso, necesitamos algo nuestro. Algo que vaya dentro hacia afuera, ¿no? Con nosotros. Claro. Entonces, yo creo que esa es la propuesta y es un proyecto que estoy teniendo. Ese normalmente a nivel presencial. A nivel virtual yo vengo con un proyecto como la comunidad Aider Global, que ya con esto ya validamos la escuela, y en Huaraz y en Trujillo también estoy haciendo la escuela, y bueno, quiero llevarlo este proceso, este proyecto a diferentes ciudades. Ese es mi objetivo, y bueno, yo alguna vez entendí esto, que si descubres para qué eres bueno y armas tu plan de vida, ponle al servicio a la humanidad. Y es lo que estoy haciendo, poniéndole al servicio a la humanidad para ayudarlo a despertar y ser felices. Y eso para mí me llena mucho, escuchar historias que cambian su vida, que han despertado, que ahora son felices, han cambiado su familia, porque cuando tú cambias, todo cambia. En serio, o sea, es mágico, pero hay que hacerlo, hay que empezarlo. Entonces, ese es el proyecto que estoy ahí en Huaraz. Es muy importante lo que tú mencionabas, fundamentalmente, por ejemplo, con el tema de las 3 mujeres o las 3 señoritas que estás preparando para ser conferencistas, porque no se ve mucho tampoco en el país. O sea, hay hombres, varones, conferencistas que hacemos conferencias
tú entre uno de los más brillantes, pero no se ve, chicas. No. O sea, es todo un tema, ¿no? No solamente emprendimiento, o sea, todavía hay un gran rezago, una gran falta ¿no? De que hay mujeres más. Y déjame decirte algo que según estudios de neuromarketing, tienen incluso mejores, yo no sé si serían mejores estrategias, pero tienen mejor panorama para llegar al público. Claro. Porque un hombre, normalmente según neuromarketing, pues somos con una mirada de túnel, ¿no? O sea, nosotros enfocamos un lado, las mujeres son panorámicas, o sea, pueden vender mucho más. Simultáneas, claro, y perceptivas en conjunto. Por eso yo realmente lo pido, lo solicito a las mujeres que ya es hora de que las mujeres también se destaquen en este tipo de temas, ¿no? Y que no solamente, porque ahora veo muchas mujeres en la política, ¿sí? Pero en el desarrollo personal muy poco. Y te cuento algo que a algunos políticos yo le he propuesto este tema y me decían, no, pero ese es un tema para las personas que no les interesa la política. Un amigo decía, yo estoy en la gestión política, yo tengo que aprender gestión política. Entonces decía, pero si no cambias tu vida, o sea, si no cambias tus programas mentales, ¿cómo será si llegas a ser alcalde? ¿Cómo será si llegas a ser presidente? Entonces, mira lo que tenemos. El 80% de los candidatos que llegan a ser alcaldes o gobernador, el 80%, hay una mínima porción que se salva de eso y hace, construye y trasciende. El último presidente trascendente que hemos tenido, ¿quién ha sido? Valentín Paniagua, tal vez. El último, que en 9 meses, ¿no? que en 9 meses claro, porque hizo un montón de cosas, trascendió, dejó una gran huella. Sí. Pero después eso, ¿qué? Uno tras otro, metidos con temas de coimas, grandes coimas, delincuentes de saco y corbata, por Dios. Sí, es increíble eso. Y yo creo que eso pasa, ¿por qué? Porque no le estamos dando importancia al desarrollo personal. Y aquí quiero una frase que la tome en cuenta la sociedad, es que esto, si te quiere llevar como secreto, es que el éxito personal te asegura el éxito familiar y por consecuencia, escúchame esto, por consecuencia, el éxito social, empresarial y lo que tú quieras. Pero ese es lo correcto. ¿Pero qué hace la gente? Y tomando la cita bíblica es justamente lo que decía el Maestro Jesús, ¿no? Buscar primero el reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. Por añadidura. Y el reino de los cielos, y Dios, como muchas personas espirituales nos gusta llamar, que lo tenemos está aquí, acá adentro. Que está en ti, está en todas las personas, está en estas cámaras, acá está. Sí. Pero a veces lo disociamos, está arriba en el cielo. Sí. Entonces, yo creo que eso es algo importante que debemos dando cuenta a la sociedad, que ya estamos en una sociedad, en un mundo que está cambiando muy rápido, y si no nos adaptamos al cambio, nos vamos a quedar frustrados. Y no solamente es lo peor, sino que vamos a frustrar a toda una generación. Entonces, lo importante es en despertar a hombres y mujeres y empezar a encontrarse y construir su propio proceso, que yo lo llamo tu proceso de cambio mental, emocional y educativo, es como reinventarte, volver a ser una persona diferente. Volver a nacer, ¿no? Volver a nacer, volver a dejar una vida anterior por una nueva vida con otros horizontes, con otra forma de ver, con otra mirada, con otros sentimientos, con otras emociones, con todo nuevo, ¿no? Y si haces de esa manera, empiezas a dejar un legado, empiezas a trascender, porque ya no solamente eres tú, sino dejas tu generación. Por ejemplo, mira, yo ya me conocen miles de personas alrededor de Latinoamérica en internet. Yo tengo ya 5 años viviendo 100% del internet, doy talleres, conferencias a nivel internacional, tengo miles de personas que ya, tengo 2 canales, escuchan muchas personas mis conferencias. Y dejar huella, y no solamente es porque mucha gente te conozca, sino porque mi generación va a cambiar. O sea, mis hijos, nietos, bisnietos no van a pasar lo que yo paso, o mis abuelos, bisabuelos que pasaron. ¿Por qué? Porque yo rompí sus patrones mentales. Y esa es la gran oportunidad que tenemos ahora mismo, de despertar, ser afortunados de lo que estamos conociendo, de la neurociencia, estudio científico y todo esto, y adaptarnos al cambio. Y tener una vida feliz y dejar un legado para toda una generación. Y yo creo que ese es el legado. Yo creo que ese es el llamado de todos los que estamos ahora escuchando todo esto. Y principalmente para nuestra generación, ¿no, Leo? Que digamos, de alguna manera, hasta tendríamos que avergonzarnos por ver gente de nuestra generación que en la gran mayoría se ha metido en corrupción, en coimas, en drogas, en tráfico, en todas las peores cosas. Pero yo creo que hay un grupo todavía
de gente que puede estar desde nuestra generación liderando, luchando, o más que luchando, porque también la palabra está mal, pero por lo menos impulsando y promoviendo nuevas cosas, ¿no? Inspirando, influenciando, ¿no? Influenciando. Y es lo que queremos. A través de los medios, a través de las conferencias, a través de todo, ¿no? Así es, y yo por eso, antes que termine tu programa, mi hermano, yo te felicito por lo que estás haciendo, porque creo que es un gran aporte de valor a la sociedad, tocar estos temas que normalmente no se tocan. A mí me meten entrevistas y 5 minutos ya, ¿no? Chao, y es como más o menos hazte marketing, ¿no? Hazte publicidad rápido. Pero gracias, mi hermano, gracias porque nos has dado un espacio para poder compartir cierta experiencia y conocimiento que no es nuestro, porque llegó para compartirlo. Y eso lo digo a tu audiencia, que también lo comparta, y quizás nos veamos en algún momento. Sí, quiero agradecerte mucho, Leo. Nosotros tenemos ya un camino, además, como amigos y como con otros proyectos para seguir impulsando todo eso. Te deseo un enorme éxito en la Escuela de Desarrollo Personal y Empresarial. Tus últimas reflexiones breves, finales, para cerrar este lindo programa el día de hoy. Siempre me gusta terminar con frases. Para mí las frases son las frases de poder, que lo llamo, que te hacen sentido. Y tú no sabes qué frase te cambia la vida, ¿no? Y voy a compartir 3 frases. La primera frase: tú estás como estás y eres lo que eres por las decisiones que has tomado hasta el día de hoy. Si quieres una vida diferente, toma decisiones diferentes. La segunda frase es que si tú quieres que cambie, o sea, si quieres que tu familia cambie, tu esposo cambie, tu esposa cambie, cambia tú primero. Y es una gran frase que dejó un gran mentor, Jim Rohn. Y la última frase es que las personas no sufren por lo que viven. Las personas sufren por la percepción y el significado que le están dando a lo que están viviendo. Entonces, aprende a darle un significado diferente incluso a tus problemas, incluso a tu situación actual. Dale un significado diferente y vas a ver que eso atrae un beneficio igual o superior a eso. Claro. Y Leo, déjame complementar eso, al decir que le das un significado diferente, le das una perspectiva diferente, la vida empieza a cambiar y lo que era posiblemente visto como un problema se convierte en una posibilidad. Y en una bendición. En una bendición, en una oportunidad o en un aprendizaje, ¿no? Wow, sí, eso es. Gracias, mi hermano, que Dios nos bendiga. Quiero agradecerte mucho, Leo, al haber estado el día de hoy. Amigos, hemos estado conversando en este lindo programa, Reprograma tu Mente, como se ha llamado el día de hoy, con Leonardo Luján, neurocoach PNL. Él está, ya en Huaraz y va a estar frecuentemente, lo van a ver ustedes a través del WhatsApp, a través del Facebook, etcétera, como Leonardo Luján y Leonardo Luján Oficial en Facebook, Leonardo Luján Oficial, y en mi web leonardolujan.com. Amigos, nada más por nuestra parte, y será pues como siempre hasta un siguiente programa, siempre consiguiendo los programas tan interesantes y tan satisfactorios y tan nutritivos como ha sido el programa del día de hoy. Hasta pronto, hasta siempre, nos estamos escuchando y viendo nuevamente en Paradigmas. Gracias por ser de la audiencia y nos estamos viendo nuevamente.